Carta a los Romanos, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1, vamos a leer hasta el 6. Pero ponga mucha atención porque prácticamente todo comienza con la lectura. Allí, si usted pone mucha atención, allí usted tiene la mitad del mensaje, ¿verdad? Solo de la lectura de la palabra del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a darle lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, oiga esto, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor, sabiendo que tú nos bendices, nos cuidas, Padre, nos has mantenido hasta este momento. Si bien es cierto, salimos a trabajar, Señor, pero la bendición viene exclusivamente de ti. Así es que, Padre, te suplicamos que nos bendigas ahora. Gracias, Dios. Háblanos al corazón, enséñanos ahora estos temas que son tan difíciles, principalmente porque chocan con la carne, Señor. Pero nosotros no obedecemos a la carne, sino que te obedecemos a ti. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense el tema de ahora es la unidad buscada por Cristo. Dios quiere hacernos a nosotros un solo cuerpo, pero no solamente espiritualmente, porque de eso ya lo somos. La Biblia dice que de los dos pueblos, quienes judíos y gentiles, de los que creyeran de los dos pueblos, Dios ha hecho un solo cuerpo, ha hecho la iglesia. Eso somos ya espiritualmente, pero Dios desea que nosotros materialicemos ese deseo y podamos vernos realmente todos como hermanos, considerarnos como hermanos, amarnos como hermanos. Tanto Dios busca la unidad, mis queridos hermanos, busca que de una misma salvación, que es la que nos ha dado, nosotros tengamos y del mismo espíritu que nos ha dado, seamos una misma iglesia, un mismo pueblo. Fíjense que para que más o menos se entienda, nosotros utilizamos un programa que funciona con Wi-Fi, ¿verdad? Y si nosotros queremos conectar y transmitimos a través de teléfonos, entonces para poder conectar el teléfono al aparato que está transmitiendo, necesitan estar en el mismo Wi-Fi. Cuando están en el mismo Wi-Fi, aunque pongamos 2, 3, 4, 5 teléfonos, todos se conectan entre sí y con el aparato que está transmitiendo. Pues de la misma manera nosotros hemos recibido y vivimos en una misma salvación a través del mismo Espíritu con un mismo Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y así Dios quiere que podamos estar conectados y así nosotros podamos considerarnos unos a otros dependiendo la estatura de madurez que nosotros vamos teniendo. Así Dios quiere que nosotros estemos unidos y nos consideremos, porque en algún momento todos fuimos débiles en la fe, fuimos nuevos en la fe y hemos ido creciendo a través de la ayuda del Señor, de la palabra del Señor, de la oración, de enfrentar las pruebas y no cambiar. Hemos ido nosotros creciendo y alcanzando la altura que hasta este momento tenemos, pero no es el final, porque nosotros debemos seguir caminando sin desmayar, debemos seguir avanzando, debemos de seguir creciendo en el conocimiento del Señor, porque entre más nosotros crecemos en madurez, en conocimiento y en vida cristiana, amados hermanos, las promesas se van siendo cada vez más reales. Y como dice la carta a los Hebreos, que quiere que nosotros tengamos la misma actitud hasta el final para plena certeza de la esperanza. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez entre más nosotros
nosotros crezcamos, entre más nosotros nos desarrollamos, la salvación se va haciendo más real, más diaria y vamos obteniendo más seguridad en ella, no porque sea más segura, sino que porque nosotros la vamos conociendo poco a poco. Fíjense que el Salmo 133:1 nos enseña lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Se los leo rapidito. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos peleando. No, juntos en armonía. Entonces, para el Señor eso es delicioso y para nosotros también. Entonces, Dios busca la unidad de su pueblo. Dios busca que el pueblo se ame entre sí, se considere entre sí. Quisiera que ahora sí leyéramos todos Sofonías capítulo 3, versículo 9, porque es necesario que logremos comprender, amados hermanos, que ese es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que estemos unidos y que nos consideremos. Sofonías capítulo 3 versículo 9 lo dice de esta manera: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan, oiga, de común consentimiento. Amados hermanos, o sea, todos de acuerdo, sirviéndole al Señor. Eso es el deseo de Dios. Y entonces nosotros en nuestra vida diaria, ya cuando nos desarrollamos en la iglesia, cuando vemos a otros hermanos, cuando nos consideramos unos a otros y nosotros estamos con la mente en Cristo, nosotros podemos amar, podemos considerar, podemos tenerle paciencia a los hermanos que todavía no han crecido y tienen todavía debilidades y tienen, bueno, todos tenemos debilidades, ¿no? Pero a veces ofenden, a veces no cumplen con su responsabilidad, a veces alguno de los hermanos tiene alguna responsabilidad, algún servicio, como llaman en algunas iglesias, algún privilegio y por alguna razón, trabajo o lo que sea, deciden no llegar. Entonces, de repente, el que es maduro en la fe y es parte del servicio se molesta, pero tiene que considerar, tiene que amar y tiene que ser paciente, ¿verdad? Dios va a tratar con el hermano y a través del trato que Dios le dé y en la medida que vaya compenetrándose en la palabra del Señor, va a ir creciendo y haciéndose más responsable. Y fíjense que en Juan capítulo 10, versículo 16, lo que le estoy mostrando estos textos para que usted se dé cuenta que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el deseo de Dios es que nosotros seamos uno. Dice Juan capítulo 10, versículo 16. Oiga esto, este es el Señor Jesucristo, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, otras ovejas y las va a reunir, todos redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, amados hermanos, Cristo desea que seamos materialmente lo que somos espiritualmente en un solo cuerpo, todos perteneciéndonos los unos a otros. Uno de los capítulos más emocionantes, más hermosos del Evangelio según San Juan, es cuando nuestro Señor ora por sus discípulos, cuando ya se acerca el final. Fíjense que él estaba a punto de entrar en el Calvario, ¿verdad? Entrar en todo el sufrimiento que iba a pasar antes de él ser crucificado. En algún momento él oró por él, delante de Dios, por él mismo, pero solo fue algo rápido. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero a partir de ahí el Señor comenzó a orar por los discípulos y se preocupó de tal manera que se olvidó de sí mismo y comenzó a orar por usted y por mí, principalmente por los 11, ya no eran 12 por los que estaba orando por los 11 discípulos, apartando a Judas, pero sabía que, y él dijo: oro por ellos. Y no solamente por ellos, sino que por los que creerán por la palabra de ellos. Ahí entra usted y ahí entro yo y todos los cristianos. Entonces, dentro de esa oración, dice Juan capítulo 17, versículo 11, y oiga lo que dice. Y oiga eso, 17:11 dice:
y ya no estoy en el mundo. Mire de qué manera el Señor Jesucristo se miraba hacia el futuro y decía, oiga esto, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y él estaba todavía aquí, pero su mente, su corazón y su espíritu ya hacían cumplida la labor, y él presente al Señor ya sentado a la derecha del Padre, pero todavía estaba en la tierra, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, y guárdalos en tu nombre, oiga esto, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, la misma unidad que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma unidad que Dios quiere que exista entre nosotros. Claro, nuestra unidad es a través de ellos, pero amados hermanos, esto viene después del desarrollo de nuestra vida cristiana. La carne definitivamente que se opone a todo lo que es la palabra de Dios y todo lo que es el deseo de Dios. La Biblia dice que se contrapone contra los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu Santo son los mismos deseos de Jesucristo nuestro Señor, y los deseos del Señor son los mismos deseos de Dios. Entonces, pero la carne se opone a ellos, y se opone porque a la carne le es imposible obedecerlos. Por eso es que cuando vamos a la iglesia, vamos a ver a hermanos, enfrentamos diferentes dificultades. Si lo hacemos en la carne, se nos vuelve imposible cumplir la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, es que ahora de estos 6 versículos que hemos tomado, yo quiero señalarles 6 características que deben llevarnos a agradarnos los unos a los otros. 6 características que los menciona Pablo y que son necesarias para que usted y yo podamos libremente, digo libremente sin en la influencia de Satanás, sin la influencia de la carne, sin la influencia del mundo, o a pesar de la influencia de los tres, nosotros siempre estar unidos. Ahora, según el texto que nosotros leímos, de allí hemos tomado estas 6 características, y la primera de ellas, amados hermanos, es consideración por los demás. Un cristiano que desea vivir en unidad tiene que tener empatía y tiene que tener consideración con los demás. Y vamos al principio de la lectura, que es Romanos capítulo 15, versículo 1. Oiga lo que dice acá. Oiga esto. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Oiga esto, por favor, porque de este versículo quiero tomar una palabra que es debemos, ¿verdad? Esa palabra. Así que los que somos fuertes, es decir, los maduros, porque usted no le puede pedir madurez a alguien que no ha crecido en la fe, pero si usted ya creció en la fe, debemos es para usted, es para mí y para todos los que caminamos seguros en el Señor. Entonces, debemos implica deuda. Es decir, no es una sugerencia. Nosotros estamos en deuda con el Señor y en deuda con los hermanos. El apóstol Juan dice que no debamos nada a nadie sino el amaros unos a otros. O sea que la consideración para con los demás es una deuda, oiga bien, que el cristiano tiene. Nosotros debemos, no es consideración, debemos amar, debemos considerar, luego vamos a tomar la siguiente palabra, soportar, pero ese debemos, el apóstol Juan en sus cartas lo menciona 3 veces de una manera muy importante y siempre es imperativo. Quisiera que fuera conmigo a Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Ponga mucha atención a esto, porque algunos dicen, no, mire, es que yo amo el hermano tal y con el hermano tal todo está bien, pero el hermano tal, no, yo no lo puedo ni ver, estamos mal. Oiga bien, Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice de esta manera, de las cartas de Juan dice así: el que dice
El que dice que permanece en él, dice la palabra, debe andar como él anduvo. Esa misma palabra aparece en Romanos, cuando dice que nosotros debemos de soportar, de ayudar a los débiles de la fe. Entonces, si usted dice que permanece en el Señor, usted debe andar como él anduvo. Y es la misma fuerza que aparece en Romanos, que nos dice que nosotros debemos de soportar a los débiles en la fe. Ahora, quisiera que fuera a Primera de Juan, siempre, pero el capítulo 3, versículo 16. Y vamos con la misma palabra que nos ha aparecido en el capítulo 1 de Romanos 15. Oiga esto, Primera de Juan 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También, oiga esto, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es una sugerencia, es una deuda. Si usted no sabía que debía esto, pues hoy yo se lo estoy informando, y el Espíritu Santo le está haciendo conciencia que tenemos que ser pacientes con los débiles en la fe. Ahora ahí mismo en Primera de Juan, porque le dije que eran tres partes, Primera de Juan capítulo 4 versículo 11, siempre con la misma palabra debemos, dice así, Primera de Juan capítulo 4 versículo 11. Oiga esto, por favor. Amados, si Dios nos ha amado así, oiga esto, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces aparece la misma deuda con la misma fuerza, la misma obligatoriedad. No es cuestión que si quiero o que no quiero. No, fíjese que el hermano tal, yo lo amo en el Señor porque en mi propio amor no puedo. Ahí hay un problema. Allí hay un problema, porque nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que esperar en el Señor, tenemos que ser pacientes para con los hermanos. Ahora, dijimos, Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos, la siguiente palabra es soportar. Esto implica carga. No es fácil, yo lo entiendo, yo lo sé, lo he vivido toda mi vida cristiana. Primero me soportaron a mí, primero me ayudaron a mí, personas tuvieron la visión, el amor y la paciencia para ayudarme a mí a caminar, a esperarme a mí. Imagínense que cuando yo vine al Señor, yo todavía tomaba, amados hermanos, y ya estaba, y no faltaba a la iglesia, no faltaba a las reuniones, no faltaba nada, pero tomaba, y entonces todos sabían que yo tomaba, pero nadie me reclamaba, sino que oraban por mí. Y llegué a la palabra del Señor y de repente encontré ya en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Dije, Dios mío, y allí yo le pedí al Señor que me ayudara. Yo le dije, Señor, yo te prometo, si tú me ayudas, que nunca jamás vuelvo a tomar, y hasta la fecha no lo hemos vuelto a hacer de tajo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios nos ayuda. Pero amados hermanos, esto lo pude hacer el poder de Dios actuando en los hermanos que tuvieron paciencia para conmigo. Entonces, amados hermanos, esto funciona, esto es real y esto da vida a los demás. Y de la misma manera, cuando usted tiene paciencia para con otros y usted practica la misericordia para con otros, oiga, como dice las bienaventuranzas, ¿verdad? El misericordioso alcanzará misericordia. Entonces, de la misma manera, amados hermanos, porque para Dios todos somos unos bebés, vamos a encontrar la misericordia de Dios en el camino. Fíjense que el apóstol Pablo nos muestra cómo es que él pudo hacerlo, porque Pablo igual, desde que conoció al Señor, le tocó a él enfrentar. La Biblia dice que le dieron de latigazos, le tiraron pedradas, lo golpearon de todas maneras. En una ocasión a Pablo lo apedrearon y lo dejaron porque lo creyeron muerto. ¿Se puede imaginar cómo lo dejaron? Y de allí unos hermanos se lo llevaron
y al siguiente día Pablo, así como estaba, salió a predicar. Pero vea lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 9, y aquí Pablo está hablando de cómo es que él lo ha logrado. Recuerda que Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona sumamente letrada, sumamente conocedora de la palabra, y él mismo dice que él era fariseo de fariseos, es decir, hijo de madre, hebreo de hebreos, el hijo de madre hebrea y de padre hebreo. Como fariseo, él era fariseo de fariseos, es decir, maestro de fariseos. Él mismo se decía a sí mismo que como cumplidor de la ley, él era irreprensible. Entonces, amados hermanos, pero cuando vino el evangelio, su corazón fue totalmente diferente, porque dice la Biblia que Pablo vio todo eso como nada por alcanzar a Cristo. Y mire lo que dice 1 Corintios 9, versículo 19. Oiga el testimonio de Pablo, cómo él logró soportar a los débiles en la fe. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Amados hermanos, mire, ese es morir a sí mismo, es morir a mi deseo de ser, porque todos tenemos derechos y como cristianos tenemos derechos. El que ha crecido espiritualmente sabe que es libre y que nada lo contamina. Sin embargo, como yo amo a mi hermano que es frágil, que está todavía débil en la fe, yo renuncio a los derechos que yo tengo en la libertad que tengo en Cristo para no serle tropiezo a mi hermano. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que hacer a un lado nuestros derechos. Todo esto para agradar al hermano, ya vamos a ver más adelante, en lo que resulta para su edificación. Pero esto no quiere decir que porque un hermano es débil, yo voy a hacer a un lado la doctrina, yo voy a hacer a un lado lo que enseña la palabra del Señor. No, no, no. Eso usted tiene que guardarlo, usted tiene que mantenerlo por sobre todas las cosas. No vamos a cambiar el evangelio para que un hermano se sienta bien, no vamos a cambiar el evangelio para que un hermano no se sienta mal cuando habla del adulterio, cuando habla de los diferentes pecados. No, la palabra es la palabra. Eso nosotros no lo vamos a cambiar absolutamente para nada. Ahora, dijimos, amados hermanos, que una característica que tenía que haber para que alguien pudiese ser uno en Cristo con los demás hermanos es que tenía que haber consideración de los demás. Pero la número 2 es que si alguien quiere ser uno, quiere llevarse bien con los hermanos y ser un solo cuerpo, debe estar lejos, óigame bien, del egoísmo. Del egoísmo, amados hermanos. Fíjense que dice Romanos capítulo 15, y vamos a leer los dos primeros versículos. Dice así, oiga esto por favor, Romanos 15, los dos primeros versículos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y dice ahí, y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La palabra egoísmo viene de una palabra más pequeña que significa ego, ¿verdad? Y ego, amados hermanos, se define como la instancia psíquica que permite a una persona reconocerse a sí mismo. El ego, entonces, es tener conciencia de que somos personas y reconocer nuestra propia identidad. Amados, el ego no en sí mismo, oiga bien, en sí mismo no es malo. Al reconocernos, oiga bien, al reconocernos como personas, como seres conscientes, el ego es quien conecta mi mente, mi psiquis, con la realidad externa. Ese es el ego. El problema es que yo sobrevalore mi ego, que yo ponga, oiga, que yo ponga sobre
que yo me ponga a mí mismo sobre los demás, una sobrevaloración de sí mismo. Esto no nos permite ver o desear el bien para los demás y entonces es imposible. Es imposible hacer algo para agradar a los hermanos porque solo deseo agradarme a mí mismo. Y allí, mis queridos hermanos, entramos en un problema porque es Dios quien nos ha bendecido. Dios es quien nos ha salvado y nos ha salvado con varios propósitos. El propósito final es que le glorifiquemos a Él, pero también uno de sus propósitos es hacer un solo cuerpo, un solo pueblo, que se ame a sí mismo, unos a otros, que se amen unos a otros. Eso es lo que Dios quiere. En Romanos capítulo 14, el capítulo anterior, versículo 19, oiga esto por favor. Romanos 14, 19 dice de esta manera, oiga esto y ponga mucha atención. Así que, oiga esto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, amados hermanos, yo tengo que ayudar a mis hermanos, tengo que considerar a mis hermanos, pero también tengo que hacer a un lado el egoísmo. Mi ego, tengo que hacerlo más pequeño, tengo que orar, tengo que pedirle al Señor. Amados hermanos, eso no quiere decir que yo voy a tener mal concepto de mí mismo, que voy a ser una persona que no es segura de sí misma. No, somos personas seguras y en Cristo somos más. Pero esa misma seguridad, oiga bien, esa misma seguridad nos permite servir a otros. El Señor Jesucristo, oiga bien, cuando se estaba preparando la última cena el jueves de esa semana, cuando vio que todos los discípulos estaban pensando quién sería el mayor, y dice la Escritura, dice, sabiendo que iba hacia el Padre, sabiendo que ya todo estaba hecho prácticamente, él se quitó el manto, agarró un delantal, agarró un lebrillo, una especie de depósito, lo llenó de agua y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Él sabía quién era. Y la Biblia le llama a él el Señor de señores. Oiga bien, le llama el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y era tan grande él que el ponerse a servir no le iba a dañar absolutamente nada. Es más, él dijo que el que quiera ser grande entre vosotros, que se ponga a servir a los demás. El mayor será el mayor servidor de todos. No como hacen los hombres, pues fuera de la iglesia, que entre más grande es su puesto, más servidores tiene. No, nosotros estamos hechos para servir. Entonces, mis queridos hermanos, hacer a un lado el egoísmo. Pastor, pero eso es imposible para mí. Amados hermanos, para usted puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Ponga en las manos de Dios su corazoncito, que quizás un poquito orgulloso, un poquito soberbio, un poquito encopetadito, y pueda decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde, Señor, o ayúdame a rendirme a la hora de servir a los demás y no ver no ver los defectos de los demás, sino que poderles servir. Y yo le aseguro que ese deseo que usted tiene, Dios se lo va a complacer y le va a bendecir mucho, mucho más. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos 15, 3, porque de ahí vamos a tomar otra característica que tanto usted como yo debemos de guardar. Dijimos que debemos considerarnos, debemos tener consideración por los demás. Tenemos que estar alejados del egoísmo. Y número 3, tenemos que vivir imitando a Cristo. Oiga lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. Oiga bien, Cristo no estuvo aquí para agradarse a sí mismo. Cristo estuvo aquí para dar su vida en rescate de muchos, para salvar lo que se había perdido y para dar su vida en rescate de muchos. En otras palabras, vino para predicar, para enseñar la palabra y para entregar su vida en una cruz para poder darnos salvación a todos aquellos que hemos creído. La oportunidad está tirada ya a aquel que la quiera recibir. Entonces, pero para que eso pudiese haberse realizado,
Cristo tuvo que morir. Y tuvo, sin importar que Él era lo que era y lo que había sido por toda la eternidad pasada, Él pudo ceder eso y venir a esta tierra a morir como morían en su tiempo los peores criminales. Mire lo que dice Filipenses, solo esto nos recuerda el sentir de Cristo. Filipenses 2, del 5 en adelante. Ponga atención a esto porque esto es lo que nuestro amado Salvador hizo, nuestro amado Señor hizo para que para poder que usted y yo seamos sus hijos. Dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que él hizo. Ya le mostré lo que Pablo hizo. Y así usted puede ver en toda la palabra del Señor, los grandes hombres de la Biblia tuvieron que morir a sí mismos. Unos lo hicieron literalmente, ¿verdad? Pero otros entregaron su vida para que otros pudiesen salir adelante y pudiesen conocer al Señor. Entonces, a nosotros nos llega el turno de morir en el sentido que tenemos que ceder nuestros derechos, que tenemos a veces que guardar silencio ante la indiscreción de alguna persona o la imprudencia de alguna persona, ante el enojo del pastor, ante el enojo del líder, ante el enojo o la persona nueva que no se porta de manera correcta. Usted tranquilo, usted no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos delante de los ojos de Dios, aquel que es galardonador de los que le buscan. Y para buscarlo correctamente, amado hermano, y si usted le sirve al Señor, usted tiene que amar a los hermanos, tiene que considerarlos y tiene que imitar a Cristo, haciendo a un lado ese ego que a veces camina tanto o más que nosotros mismos. Y fíjense, Cristo habló en Juan capítulo 4, versículo 34, estas palabras que nos deberían nosotros de hacer meditar, porque si yo le preguntara a usted qué es lo más importante para usted, qué es la labor más importante que usted hace en el día, usted me mencionaría muchas labores, y humanamente usted puede que tenga razón, pero oiga lo que el Señor Jesucristo decía. Juan capítulo 4, versículo 34 dice así: Jesús les dijo, oiga esto, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida de Cristo, ese era el deseo de Cristo, ese es, por decirlo así, el afán de Cristo, hacer la voluntad del Señor. Entonces, amados hermanos, las características para que una persona pueda llevarse bien y agradarse unos a otros, dijimos que primero tiene que haber consideración para con los demás. Número dos es alejados del egoísmo. Número 3, imitando a Cristo. Y número 4, este está en Romanos 15, 4, y esto es depender enteramente de las Escrituras. Depender completamente de las Escrituras, porque tenemos muchas consideraciones, pero vamos a ver qué dice. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, amados hermanos, todo lo que se ha escrito desde el Antiguo Testamento, porque usualmente cuando el Nuevo Testamento habla de las Escrituras, no habla del Nuevo Testamento, sino que habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como el diccionario del Nuevo Testamento. Entonces, desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, el Señor nos manda, nos da los ejemplos y las historias y las vidas de todos estos grandes hombres de fe. Pero fíjese que la palabra tiene algo bien impresionante, porque todos hablan bien del héroe, pero la palabra de Dios no saca todos los defectos de estos grandes hombres de la fe. Pero dice que se escribieron
Se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que provoquen en nosotros paciencia y provoquen en nosotros consolación y por ello nosotros tengamos esperanza. De repente alguien me dice, pastor, pero es que yo no soporto tal cosa, pastor, es que yo soy muy delicado en esto, yo soy muy delicado en otro. Una vez llegó a la iglesia una persona que me dijo, mire pastor, y mostró que su experiencia en servir, ¿verdad? Y nos ayudó en un par de cosas y yo dije, wow, esta hermanita es cosa seria, sirve, tiene mucha experiencia y lo hace bien, pero me dijo algo, pastor, pero eso le digo, con la primera yo me voy. Mire, yo erré allí. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismo tuve que haberle dado la mano y haberla despedido. Gracias, hermana, muchas gracias. Ya si quiere se va ya porque algo va a pasar, algo le van a decir, algún problema va a tener con algún hermano, porque aquí nadie es perfecto. Todos somos pecadores siendo transformados en el Señor. Allí se le hubiera dicho, pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó una circunstancia y esta señora, habló más que a saber qué, amado. Era como aquellos que están en la subasta, hablando, pero hablando y hablando, porque se molestó y era evidente que se iba a molestar. Y era una ficha cantada la hermana. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos depender de las cosas que acontezcan enfrente de mí. Yo tengo que ir a las palabras, tengo que buscar en la palabra. La Biblia dice que la palabra me va a dar a mí paciencia. Y óigame bien, la paciencia no es solamente, yo antes decía, la paciencia es el arte de saber esperar, pero yo le puedo decir que la paciencia es el arte de saber adaptarse a las cosas que Dios hace. Es saber adaptarse. Mire, amado hermano, si usted no tuvo ese tipo de paciencia en este tiempo de pandemia, yo sé que usted se desesperó, se deprimió y etcétera, y todavía está esperando que se abra su mismo trabajito que tenía en aquel entonces. Pero si usted logra tener esa paciencia, que logra adaptarse a todas las cosas que van pasando, sabiendo que todo viene de la mano del Señor, usted, mi querido hermano, puede salir adelante y tiene el consuelo de que todas las promesas de Dios se van a cumplir y por eso viene a usted esperanza. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Óigame esto, amados hermanos, porque esta cuarta característica es depender por completo, enteramente de las Escrituras, no del comportamiento del hermano, no del comportamiento del pastor, no de que llueve o que no llueve, no, yo dependo de las Escrituras. Oiga lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada, eso que es soplada, ¿verdad? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, oiga esto, mire, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la Biblia dice perfecto, no se refiere a sin defecto, sino que se refiere a completo. Usted va a tener todo lo que necesita y va a estar preparado para hacer todo lo bueno que Dios quiere que usted haga. Y el llevarse bien con los demás hermanos, sean de su parecer o no, no le va a causar problema porque usted ha aprendido a esperar en la palabra del Señor. En 1 Corintios, mi querido hermano, capítulo 10, versículo 6. Vamos a leer 2 versículos, el 6 y de ahí nos vamos a saltar al 11, porque quiero que vea por favor lo que aquí ha pasado. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 6, que es el mismo escritor de Romanos, el apóstol Pablo, dice: mas estas cosas, oiga esto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas, versículo 11, vamos al 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, amados, el soportar a un hermano, las malcriadezas de un hermano, ayudarle en sus problemas, no tiene que ser una carga. Debemos, ya le dije que es una deuda, soportar, que implica cargar, levantar una carga pesada. Eso es una orden del Señor para nosotros. Entonces, pastor, ¿cómo hago? Vaya a la palabra y descanse en la palabra, espere en la palabra, encuentre en la palabra consolación, encuentre en la palabra esperanza. Amados, no
no se quede con lo que otras personas dicen, porque siempre se hacen grupitos a hablar, decimos ahí en mi tierra, cuchichar, ¿verdad? Cha, 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 se ponen a hablar del hermano débil. Deje de hacer eso, siendo ellos mismos débiles cuando hablan de otro hermano. Así es que, amados hermanos, estamos llamados nosotros a ser hermanos, a ser cristianos poderosos en todo aspecto y también en el llevarnos bien con todos los hermanos, independientemente de cómo sean estos. El Salmo 42:5 dice algo, oiga bien, muy especial, cuando usted ya no aguante y se quiera jalar hasta los cabellos porque se siente usted que se desespera. Yo tengo un versículo para usted, tengo una palabra para usted para que no se le olvide y usted no se desespere y pueda tener paciencia, consuelo y esperanza en las Escrituras. Salmo 42:5 dice así, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, ay, este hermano me tiene abatido. No, porque te abates. Todavía falta alabar al Señor. Dios va a actuar, Dios va a hacer. Y un versículo más, porque no quiero que usted se olvide de la palabra de Dios como nuestra espada, no para golpear, sino que para cortar de nosotros que lo que está malo y para Él nos va a ayudar. Dice Salmo 119:49, oiga lo que dice aquí, Salmo 119, el Salmo 119 es el capítulo más grande de toda la Biblia. Oiga lo que dice, por favor, Salmo 119, versículo 49, y dice de esta manera. Oiga esto, por favor, se los leo y póngale mucha atención, porque esta característica usted y yo la vamos a obtener cuando la palabra del Señor sea nuestro sostén. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿En qué espera usted? En la palabra de su siervo. Se lo vuelvo a leer, por favor. Salmo 119, versículo 49. ¿En qué está esperando? Ay, mi chequecito, pastor. Estoy esperando que el hermano cambie. Estoy esperando que el pastor venga y corrija al hermano. Óigame bien, por favor. Salmo 119, 49, y dice así. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Usted diciéndole a Dios, en la cual me has hecho esperar. ¿En qué tiene que esperar usted? En la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que depender completamente de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos lleva a la quinta característica que debemos tener todas aquellas personas que queremos agradar a Dios, agradando a los hermanos correctamente para lo que es su edificación. Mire lo que... para esto vámonos a Romanos capítulo 15, versículo 5. Dependemos de las Escrituras porque las Escrituras son la palabra de Dios y Dios las va a cumplir. Y dependiendo de las Escrituras, nosotros dependemos del poder de Dios. Oiga esto, por favor. Dice así, 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amado hermano, a veces yo le digo, yo lo entiendo, no aguantamos. ¿Así? No aguantamos. Y en la carne, mucho menos. Nos es imposible para nosotros soportar. En la carne sí. Pero por eso es que Dios nos ha mandado a orar. Cuando nosotros oramos, el poder de Dios se hace presente. Y no para que juzgue al hermano, póngame atención, porque su deber es soportar, ¿verdad? Soportar a los débiles, debemos soportarlos, ayudarlos a llevar sus cargas en la vida cristiana. No estamos hablando de que usted le va a pagar la luz o le va a dar para la comida de sus hijos. No, alguna vez se le puede ayudar, no. Estamos hablando de su desarrollo cristiano, todo lo que es para su edificación. Entonces, amados hermanos, nosotros dependemos del poder del Señor. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, de la que hablan los versículos anteriores, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo logro llevarme bien con aquellas personas que no son de mi agrado, carnalmente hablando, amados hermanos? Con el poder de Dios. Dios lo va a lograr.
pero usted tiene que buscarle a Él, usted tiene que esperar en Él, usted tiene que morir en Él para que Dios se glorifique en usted. Porque cuando llega el poder de Dios, amados hermanos, usted cambia, usted se transforma. Porque todos queremos ver el poder de Dios en una enfermedad, en una necesidad, pero el poder de Dios se manifiesta tan grandemente cuando nos ayuda a cambiar nuestro carácter, a cambiarnos de personas inconstantes a ser personas constantes, personas que toman compromiso en la casa del Señor, que ausentes están los hermanos que se comprometen porque todo, no, pastor, a mí me gusta todo esto, pero no quiero compromiso. Oh, qué típico, ¿verdad? De un cristiano que no conoce al Señor. Ahora, de una persona que se llama cristiano que no conoce al Señor. Ahora, con el poder de Dios, mi querido hermano, nos da la paciencia, la consolación y nos guarda con su poder. Quisiera que fuera conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Oiga lo que dice Pedro. Si Él nos guarda de esa manera, mi querido hermano, si nos guarda de esa manera, ¿cómo no va a guardarnos de aquel momento que queremos hasta jalarnos el pelo, pelearnos con los hermanos y sin embargo guardamos silencio y sonreímos? No de manera hipócrita, no. Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Oiga lo que dice, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5 dice de esta manera. Para una herencia, oiga esto por favor. Primera de Pedro 1, 4 y 5. Dice de esta manera. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Oiga esto, esa es nuestra herencia. Reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Ponga atención. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo estoy guardado en el poder del Señor por medio de la fe, amados hermanos, y por eso es que muchas veces nos toca morir a muchas cosas, muchas veces callamos a muchas cosas y Dios bendice. Dios bendice. La Biblia dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿De qué sirve estar peleando? ¿De qué sirve ser impaciente si perdemos la mayor bendición? Y por último, mi querido hermano, número 6, porque hemos dicho que una persona que desea agradar a Dios, agradando y ayudando a los hermanos, llevándose bien con los hermanos, debe tener consideración para con los demás. Tenemos que estar alejados del egoísmo, tenemos que vivir imitando a Cristo, tenemos que depender enteramente de las Escrituras, depender del poder de Dios, pero lo último, mi querido hermano, nosotros tenemos que vivir en la mente y corazón, pensando siempre en cómo glorificar al Señor. Versículo 6, Romanos 15, 6 dice de esta manera, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, todas las bendiciones que Dios nos da son para que usted y yo le glorifiquemos. Todas las bendiciones que Dios nos da, todos los favores que Dios nos da. Usted mismo ha sido hecho para glorificar al Señor. El Señor lo rescató, lo redimió, murió por usted. El Espíritu Santo vino a morar en usted. Fue lavado con la sangre de Cristo, su nombre inscrito en el libro de la vida. Promesas incontables están allá, desde allá del trono de Dios se van haciendo realidad en nuestra vida y todo va llegando a nuestra vida y lo que Dios desea es que usted y yo le glorifiquemos en lo que hablemos, en lo que digamos, cómo caminemos, cómo nos vistamos, todo absolutamente glorificando el nombre de nuestro amado Salvador. Y si usted no me cree que para eso ha sido hecho, Isaías capítulo 43, y con este versículo terminamos. Isaías capítulo 43, versículo 7, dice de esta manera, amado hermano, yo no sé si usted todavía tiene objeciones respecto a que tenemos que soportar, tenemos que ayudar a los demás que todavía están pequeños en la fe. Oiga lo que dice, por favor, versículo 7 de Isaías 43, dice, todos los llamados de mi nombre, oiga esto por favor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo Dios?
para su gloria y para su honra. Pues glorifiquémoslo. Nos toca a veces perder, pues perdamos en el nombre del Señor. Dios nos va a compensar lo que usted gasta, lo que usted hace, lo que usted ofrenda, lo que usted decide dar, hacer en el nombre del Señor, amados hermanos. Dios se lo va a compensar. Dios no es deudor de nadie. Y si usted invierte en el ministerio amor, paciencia, dinero, su vida entera, amados hermanos, la Biblia dice que no hay nadie que no deje padre, madre, casa, etcétera, etcétera, por causa de su nombre, que no recibe en esta tierra 100 veces más y la vida eterna en la otra. Amados hermanos, usted y yo estamos llamados a vivir en unidad. Satanás no quiere unidad. Satanás quiere separación. Satanás quiere enemistad. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, que están en Gálatas capítulo 5, versículo del 17 en adelante. No lo busque, por favor, pero allí están pleitos, disensiones, herejías, etc. Eso es lo que Satanás quiere que hagamos. Pero amados hermanos, nosotros no le servimos a Satanás, aunque lo llamen el príncipe de este mundo. Nosotros le servimos al Rey de todas las cosas, aquel que hizo todo y que un día va a llegar de nuevo a su posesión. Y que por el momento la Biblia dice que le servimos a aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y eso no cambia. Eso no cambia, lo expliqué el otro día. ¿Por qué eso no cambia? Porque Dios no cambia. ¿Y por qué no cambia Dios? Porque a su alrededor y en Él mismo nada cambia. No hay noticia nueva para Dios. No hay fuerza nueva, no hay debilidad, no hay enfermedad. No hay algo que alguien le pueda dar para beneficiarlo y enriquecerlo, porque todo es de Él. Él no se hace viejo, Él es eterno, que es diferente. Él no es viejo, porque viejo estamos hablando que algo que está en proceso de morirse. Él es eterno. Entonces en Él no cambia y Él es omnisciente. Todo conocimiento total y anticipado está en su mente y en su corazón. Y no solo está el conocimiento, sino que está el poder para hacer todo lo que Él quiere. Amados hermanos, cuando nosotros vemos todas estas cosas y pensamos en que no podemos servir, en que no podemos ayudar al hermano, en que no es que el hermano tal no me ha pagado los $50 que me debe, ¡ay, me enojo! Amado, entréguele eso a Dios, ya estuvo, y permita que Dios le bendiga y que abre las ventanas del cielo y derrame sobre usted bendiciones porque usted decidió ayudarle al hermano y ayudando. La Biblia dice, el que al pobre da, Jehová presta y Él pagará. Mis queridos hermanos, esta noche yo he orado y he pedido al Señor que nos haga meditar en cuanto a la entrega que nosotros tenemos. Los apóstoles, antes discípulos, tenían pleitos constantemente, en no una sola ocasión, en varias ocasiones. Ellos pelearon por saber quién iba a ser el primero en el reino. Inclusive, amados hermanos, un día apareció la mamá de uno de dos de ellos y les dijo, yo te quiero pedir algo, dímele. Que mi hijo esté a tu derecha y mi otro hijo esté a tu izquierda en tu reino. Y el Señor Jesucristo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Entonces, ¿qué nos toca aquí? Servir, amados. Entregar lo que somos, lo que tenemos por amor a Cristo y por amor al Evangelio. ¿Y qué va a pasar mañana? Yo no sé. Amado hermano, yo quisiera decirle mañana, levantar la mano y decir mañana le va a pasar esto. No, yo no. Yo no tengo espíritu de adivinación, amados hermanos, perdónenme. Yo lo que soy es un predicador del Evangelio y un creyente con todo mi corazón de la palabra del Señor. Amante de nuestro Señor Jesucristo, con muchas imperfecciones, pero en el amor de Dios y en el poder de Dios vamos día a día tratando de resolverlas. Un tiempo en el que estamos acá, amados hermanos, para servir. Decía el pastor fundador de nuestra iglesia, decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es algo tan cierto, amados hermanos. Y cuando usted encuentra una persona que es servidora, de aquellos atentos que sale corriendo para servir, cuando esa persona por algún momento no llegó, ¿qué falta hace? Pero los que piden que les sirvan, los que siempre exigen, critican y hacen tantas cosas, siempre están, siempre están.
Y uno sabe, ahí está el hermano, ya. ¿Y quién lo dijo? Fulano. Ah, pues sí, él tenía que ser, si solo eso hace. Amados hermanos, es tiempo de cambiar, tiempo de ser diferentes, tiempo de alabar al Señor con nuestra vida y cuando nos toque entregar algo, hacerlo por amor, sabiendo que Dios nos va a devolver todo multiplicado. Decía el pastor Junior, dice que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Y eso yo lo he comprobado una y mil veces. Así es que, amado hermano, yo no sé cómo está su corazoncito. Pero si hoy tiene usted que morir a eso, usted tiene que rendirse al Señor, es un buen momento para que usted lo pueda hacer. Yo quiero invitarlo en esta noche y vamos a orar por los hermanos, pero quiero invitarlo si usted todavía tiene problemas para entregar su corazoncito. Esta es su noche. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, esta es la noche excelente para hacerlo. Y si usted todavía no puede resistir a todos los hermanos, es un buen momento para rendirnos al Señor, para que sea Él quien nos fortalezca y nos abra el entendimiento para que podamos ver mucho más de lo que nosotros creemos. Repita esta sencilla oración si usted nunca ha recibido a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar por cada uno de los hermanos. Padre Celestial,